Buenos días, hermanos. El Señor nos acompañe y nos sigue enseñando con los devocionales que escuchamos por las mañanas. Ayer hablamos acerca de las bienaventuranzas. Vimos que tienen que ver con que hay personas que se describen, que hay cualidades que se elogian y que hay bendiciones que se prometen. Los valores que provienen de las bienaventuranzas y la base de las mismas están expresadas también en el Antiguo Testamento. Continuando, hoy veremos, en primer lugar, la clasificación de las bienaventuranzas. Tal como pasa con los 10 mandamientos, que se pueden separar en dos grupos, así también la forma más simple de clasificar las bienaventuranzas es dividirlas en dos grupos. Las primeras 4 como las describen la relación del cristiano con Dios, y las segundas 4 como las describen las relaciones y deberes con los semejantes. Vamos a leer Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Acá los pobres en espíritu, o dicho de otra manera, los que comprenden la necesidad de recibir vida espiritual nueva, sienten un vacío en su interior y anhelan llenar ese vacío con el Señor. De ellos es el reino de los cielos. La palabra castellana para reino, como la palabra griega, puede referirse tanto al territorio gobernado por un rey como a la acción misma de gobernar. En el Nuevo Testamento se usa principalmente con este segundo significado. Así que la frase quiere decir que nosotros, los creyentes, seremos beneficiados del reinado de Dios. El creyente es consciente de su necesidad del Espíritu. Es el espíritu humilde y quebrantado y que reconoce su pobreza espiritual. A cambio, el inconverso no va a reconocer su pobreza de espíritu porque nunca va a reconocer la necesidad de vida. No hay conexión con Dios, por tanto no tiene necesidad espiritual. No es consciente de su necesidad del espíritu, aunque supone o cree estar vivo y la realidad es que está muerto. Mateo 5:4 nos dice: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Los que lloran o los que sufren, las expresiones están en forma pasiva. Recibirán consolación, serán saciados, y se sugiere que Dios será quien realizará estas acciones. Entonces el creyente, esto es continuación de lo anterior, porque el que es pobre de espíritu reconoce su vacío. La aflicción produce arrepentimiento. Una cosa es ser espiritualmente pobre y reconocerlo, y otra es lamentarse y llorar por ello. Por lo tanto, el inconverso no llorará porque no considera que debe arrepentirse. Según su criterio, su vida es buena y mientras no viole las leyes locales, se puede considerar bueno. Vamos a leer Mateo 5:5. Dice: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. El adjetivo griego expresado como mansos significa suave, humilde, considerado o cortés. Describe al que no se exalta, es aquel que es gobernado a través del Espíritu de Dios. Trata a sus semejantes con calidez y consideración. El creyente, por lo tanto, es suave, humilde, considerado y cortés. Esto no es otra cosa más que el dominio propio, aquel que domina sus emociones, su yo, sus debilidades, sus complejos, su pasado. Sin el dominio propio, las cualidades mencionadas son imposibles de obtener. A su vez, el inconverso no se verá con mansedumbre. Por el contrario, como resultado de su naturaleza, se verá contencioso, peleador, agresivo y sin paz en sus acciones. Mateo 5:6 nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El
creyente necesita y pide ser justificado por Dios y además opera en el amor de Dios para impartir o recibir justicia en esta tierra. Si reconoce su pobreza espiritual, llora en arrepentimiento y eso es lo que le hace manso y humilde. Termina añorando la justicia de Dios. En contraposición, el inconverso no busca la justicia, busca la ventaja, aunque ésta sea injusta. Por supuesto, no busca la justicia de Dios porque considera que no la necesita. Por el contrario, opera dentro de la injusticia siempre y cuando le beneficie. Mateo 5:7 nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. El creyente es compasivo, siente dolor por el dolor. El manso también es misericordioso, porque ser manso es reconocer ante los demás que se es pecador, y ser misericordioso es tener compasión de otros porque ellos también son pecadores. A diferencia, el inconverso no siente misericordia ni compasión. Por el contrario, es probable que diga se lo merece o que diga todo el mundo tiene la misma oportunidad. Mateo 5:8 nos dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Acá se refiere a los que son sinceros, sin malicia ni doblez en su actitud para con Dios y con el prójimo. Nadie puede limpiar su corazón sino solamente cuando reconocemos que la obra de Cristo, hecha en expiación por nosotros, siendo la sangre del Cordero la que quita el pecado del mundo y nos limpia de toda maldad. El corazón del creyente no está contaminado con la inmundicia. El de corazón limpio mantiene sus relaciones tanto con Dios como con los hombres, libre de falsedades. Su vida pública y privada es transparente tanto ante Dios como ante los hombres. A diferencia del inconverso, su corazón difícilmente está limpio. Por el contrario, sube de su corazón amargura, rencor, sed de venganza, ambición desmedida y promiscuidad, y tantas otras cosas. Mateo 5:9 nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. El creyente ha sido llamado a llevar paz, a apoyarla, a trabajar por ella, a ser reconciliador. El creyente es llamado a tener paz y a llevarla donde no la hay. A su vez, el inconverso, en ellos no tienen nada de pacificador, es provocador, insidioso, se goza con la ausencia de la paz y provoca la división. Mateo 5:10 nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Gracias a las palabras de Jesús, los creyentes podemos ahora estar preparados mental y espiritualmente para lo que nos espera. Cuando la Biblia habla de justicia, siempre la relaciona con Dios. Para la Biblia no existe una justicia al margen de Dios. La justicia que habla la Biblia siempre tiene que ver con Dios. Las personas que tiene Jesús en mente cuando pronuncia esta bienaventuranza son las que sufren y padecen por causa del reino de los cielos. Son los hombres y mujeres que en todo buscan siempre, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia, como lo encontramos en Mateo 6:33. Nuestra mirada no debe ser hacia nosotros mismos, sino al Salvador, a Dios, al juez justo. Lo lamentable para el converso, las 7 bienaventuranzas anteriores nos relatan cómo vamos evolucionando en la fe, mientras que la 8ª nos relata qué pasa con aquellos que no desean la reconciliación, que la rechazan y por lo tanto persiguen de una forma u otra a aquellos, o sea, a nosotros los creyentes, que buscamos la justicia divina.
Mateo 5, 11 y 12 nos dice: Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Acá vemos el carácter del cristiano. En estos versículos se nombran dos tipos comunes de persecución: vituperios y mentiras. Vituperar es insultar en la propia cara. La persecución tiene varios aspectos positivos para el creyente. Por un lado, el reino de Dios nos pertenece. Tendremos una recompensa grande en los cielos. La persecución aparta los ojos del creyente de la recompensa terrenal. Aleja a los creyentes superficiales. Fortalece la fe de los que permanecen. Sirve como ejemplo a las futuras generaciones. La persecución demuestra la fidelidad de los cristianos. Dios es fiel y demanda nuestra fidelidad en cada momento de nuestra vida, viviendo en santidad y en obediencia. Debemos ser fieles al Señor y creceremos en nuestra vida espiritual. Debemos perseverar, correr nuestra carrera cristiana con fe, crecer en sabiduría y gracia delante de Dios y de nuestro prójimo. Por lo tanto, el carácter del cristiano debe ser pobre de espíritu, arrepentido, manso, buscador de justicia, misericordioso, limpio de corazón y pacificador. Estas son las características del creyente, del verdadero discípulo de Jesús. Dios nos ayude a lograrlo. Que el Señor nos bendiga.